voz de los protagonistas. En Contextos. Axel Amarillas, economista, nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Axel, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días a usted y a todo el auditorio. Y bueno, pues para conocer tu análisis sobre las causas y consecuencias de la cifra récord en desigualdad que alcanzó México, según la CEPAL, con el 80% de la riqueza en manos del 10% de las familias. Bueno, cifras hasta, digamos, el dato duro pues es bastante alarmante, porque primero que nada nos da una idea de cómo está distribuida la riqueza en nuestro país, donde efectivamente, a pesar de que tenemos una economía hasta cierto punto dinámica, aparentemente ese impacto, bueno, no le corresponde o no le llega a todos los estratos de la población. Ahora, aquí lo que es principal, digamos, contextualizar antes, digamos, de analizar estos resultados, es el hecho de que, bueno, hay una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico. Para el caso de México, en los últimos años, bueno, después de la crisis del 2008-2009, hemos estado en una economía que crece todos los años. Entonces, tiene niveles de crecimiento económico. Tiene niveles muy bajos porque estamos, digamos, la brecha hacia el porcentaje que deberíamos de crecer comparado con el que crecemos es una diferencia muy grande, pero es una economía que crece. Ahora, aquí el detalle es el siguiente. El crecimiento económico no implica desarrollo económico, o sea, que se mejoren las condiciones de vida de toda la población. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre crecimiento y desarrollo? La diferencia fundamental podría ser precisamente la distribución del ingreso. Correcto. O sea, que tengas una población que esté mejorando sus niveles de distribución del ingreso y con ello estén mejorando las condiciones de vida de todos. El crecimiento entonces sería únicamente la cifra del dinero que circula, y el desarrollo sería que ese dinero estuviera mejor distribuido. Exactamente. Ya. Ahora, lo que aquí es muy importante es lo siguiente: crecimiento económico no implica desarrollo económico, pero no puede haber desarrollo económico sin crecimiento económico. Entonces, digamos que tenemos la mitad de la ecuación, la mitad del enunciado. El problema, como decía ahorita, es, bueno, no estamos creciendo a la cifra que deberíamos para que se permita llegar a un desarrollo económico. Porque, bueno, cuando hemos hablado de las cifras estas de informalidad y desempleo, pues parecen dos mundos totalmente diferentes, ¿no? El desempleo nos habla de una economía prácticamente en niveles de pleno empleo, que todos los que quieran trabajar, trabajan. Pero cuando revisas las cifras de informalidad, entonces te das cuenta que no es así. O sea, que casi la mitad o más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Entonces, aquí la pregunta es esa, ¿no? Bueno, tienes una economía que crece y que aparentemente le da cabida a una parte de la población. La otra parte está como que fuera del sistema porque está en la informalidad. Y esas personas, en teoría, deberían de entrar al sistema. El sistema, con el paso de los años, los debería de captar. Pero también vemos que las cifras de la informalidad cada vez son más altas. Entonces, ahí es donde están esas disyuntivas. La economía crece, pero no crece como debería. Ahora, ¿qué porcentaje debería de crecer? Bueno, deberíamos de crecer como en su momento lo hizo China para salir digamos, de ese bache o de ese diferencial y empezar a revertir las cifras, ¿no? O sea, cifras del 8% anual. Este año, si mal no recuerdo, ayer o antier, el Banco de México ajustó su dato de crecimiento para este año, es entre 1.5 y 2.5%. Entonces, cada año estamos teniendo un diferencial de lo que deberíamos con lo que hacemos, y eso se refleja en esas cifras de desigualdad. Pero es muy pobre, ¿no? Es muy pobre hablar del 1.5 al 2.5% de crecimiento, es decir, es apenas para no hundirnos, porque hablabas tú de los crecimientos del 8%, que recordemos que el propio Vicente Fox había prometido un crecimiento del 7% que nunca se logró, pero el crecimiento que no hemos tenido desde la época de la estabilidad económica de los años 50-60 nada más, y a partir de la docena trágica de Luis Echeverría y José López Portillo, no hemos logrado realmente índices de crecimiento ni de desarrollo tampoco. Con Echeverría, por cierto, con un populismo exacerbado y totalmente fuera de lugar en ese entonces y hoy también, ¿no? Porque finalmente le apuestan a que los quieran
a que haya un culto a la personalidad del gobernante y no necesariamente a que las decisiones que toman le favorezca a una mayoría. Hace un rato decíamos, Axel, que aquí tendríamos que empezar como los investigadores, ¿no? ¿A quién le favorece que se perpetúe la pobreza? ¿A quién le favorece que los programas de desarrollo social no den los resultados porque finalmente van a la forma y no van al fondo? ¿A quién le favorece que sigamos teniendo esta tasa de informalidad que es elevadísima en comparación con otros países? ¿A quién le favorece que no haya más afiliados al Seguro Social o que los afiliados al Seguro Social no ingresen con sus verdaderos sueldos? Si uno se va respondiendo cada una de estas preguntas, uno se va dando cuenta que es un sistema de gobernar, de controlar, de mantener, y un sistema que tienen que perpetuar para que nada se salga de su lugar. Exactamente. Ahí, por ejemplo, hay inclusive datos duros que dicen, cuando se analizan, por ejemplo, las cifras estas de los programas sociales. O sea, hay familias que los abuelos estuvieron en Prospera, en Solidaridad, los papás estuvieron en Oportunidades y ahora los nietos o los hijos están en Progresa. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, pareciera que los programas sociales están hechos no para buscar la mejora de las familias que salgan de la pobreza, sino al contrario, ¿no? Que estén como que en una especie de círculo y que se hagan tan dependientes de ese apoyo social que al final de cuentas pues pueden llegar a ser fácilmente manipulables políticamente hablando. Porque si tú les planteas en un escenario electoral que en caso de no verse favorecidos con el voto puede ser que les quiten ese apoyo, entonces ahí pareciera precisamente lo que comentas. O sea, tenemos un programa social o una política social que lejos de ayudar a que disminuya la pobreza, a que se mejore la distribución del ingreso o a que esas personas que están en niveles de pobreza puedan salir de ahí, pareciera que es lo contrario, ¿no? O sea, están en una especie de círculo vicioso donde no pueden salir. Y exactamente a quién le beneficia que no puedan salir, ¿no? Aparentemente a los gobernantes para poder manipularlos políticamente hablando. Ahora, dábamos cuenta también hace unos momentos de cómo México ha ido descendiendo en los niveles de competitividad a nivel internacional. Hoy, sin embargo, el portal, sin embargo, da a conocer precisamente este índice donde de 63 países México ocupa el lugar 57 en desigualdad, a propósito, hablando precisamente de estos desequilibrios sociales. ¿Dónde podríamos encontrar las causas principales de este desequilibrio y esta desigualdad? Un dato antes, precisamente de hablar de eso. Bueno, de acuerdo al informe de la CEPAL que habla de la desigualdad en América Latina, básicamente nos damos cuenta que, bueno, México está, por así decirlo, un poquito arriba de la media, o sea, es un poquito más desigual que el resto de América Latina. Ahora, hay también hasta cierto punto las cifras de desigualdad también hay que tomarlas con cierto cuidado. Por lo siguiente, si llegamos a ver esas cifras, nos damos cuenta de que el país que tiene el menor índice de desigualdad en América Latina es Venezuela. Uh-huh. Entonces, es cuando tú dices, ok, bueno, el índice nos dice esto para México, pero luego vemos que Venezuela tiene una mejor distribución del ingreso. Exactamente, o sea, al final de cuentas solamente te dice cómo está distribuido el ingreso, ¿no? Y aparentemente lo que está captando en Venezuela es que en general todos están con muy poco, ¿no? Entonces la distribución, digamos, no es tan diferente. Aparentemente los objetivos del gobierno que tienen en Venezuela, pues es precisamente ese, ¿no? Llegar a la igualdad, pero igualdad a qué nivel, ¿verdad? Entonces ese es precisamente el punto, digamos, a la hora de que analizamos las cifras de desigualdad, poder saber cómo explicarlos o cómo tomarlos. Por ejemplo, para el caso de México es uno de los países dentro de América Latina que tiene empresas o que tiene cadenas de producción muy ensambladas a nivel global, sobre todo obviamente de América del Norte por el Tratado de Libre Comercio. Entonces tiene muchas empresas que
producen para el mundo, ¿sí? Entonces, eso también origina esas cifras. O sea, porque hay muchas empresas que de aquí venden, luego regresan las utilidades y bueno, esas utilidades se distribuyen no necesariamente en México, sino en toda la cadena de valor. Entonces, eso también al final esas cifras de desigualdad se tienen que tomar también con mucha cautela, porque puede ser que estén contaminadas de esa manera, ¿no? O sea, tiene cifras muy buenas de desigualdad en Venezuela, pero es porque casi no tienen nada, la mayoría, o tiene cifras de desigualdad muy grandes, pero que pueden ser explicadas por eso, ¿no? O sea, que México tiene muchas empresas que producen para el mundo, le venden al mundo y a la hora de regresar las utilidades, esas utilidades se distribuyen en toda la cadena de valor que no necesariamente están en México. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí para mí el principal punto es precisamente ese. Ya también hemos hablado, bueno, del proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y demás. También hemos hablado que la política exterior del país se ha enfocado básicamente al Tratado de Libre Comercio, siendo que México es el que más tratados de libre comercio tiene con todo el mundo. Uh-huh. Entonces yo ahí es donde encontraré esa explicación. Por ejemplo, en los Méxicos de los 70s, de los 80s, teníamos un estado paternalista. Había muchas empresas públicas y básicamente todo era centralizado. Ahorita estamos en lo contrario, o sea, estamos en un estado que básicamente no tiene empresas públicas más que, bueno, ya sabemos, Pemex y Comisión, entre otras, pero ya muy pequeñas, y que está centrada la política económica hacia el crecimiento, hacia el exterior, o sea, hacia exportar, hacia, satisfacer la demanda del resto del mundo. El problema es que nos hemos concentrado tanto en el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, que hemos descuidado a todos los demás. Ahora, si vemos las cifras de exportaciones de antes del Tratado de Libre Comercio y después del Libre Comercio, hay un crecimiento exponencial. Y eso es solamente enfocándonos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hubiera sido de México si nos hubiéramos enfocado en todo el resto de los otros 20 o más de 20 tratados libres de comercio que tiene? Ese es el potencial que puede tener el país. Hasta cierto punto, el hecho de que Estados Unidos quiera renegociarlo, bueno, nos ha abierto los ojos hacia eso. O sea, bueno, diversifica tu mercado. Si realmente queremos diversificar el mercado, podemos tener la respuesta a esos niveles de desigualdad que hemos estado viendo en los últimos años. Es potencialmente un nicho de oportunidad para el país para alcanzar niveles de crecimiento al menos del doble de los que vemos ahorita, cerca del 6%. Entonces ya estamos, aprovechar esa ventaja ya nos permitiría empezar a reducir esa brecha. Pero entonces esto quiere decir que tiene que haber una transversalidad en función de los objetivos y las funciones de cada una de las secretarías y de las direcciones, porque cómo concebir esto, la diversificación de los mercados, sin que entre en juego la Secretaría de Economía, sin que entre en juego otro tipo de organismos dentro de los propios gobiernos que tendrían que ser pues un diseño para que pudiéramos alcanzar esto, o sea, que no estuviera solamente un hombre o dos hombres o tres hombres reunidos en torno a una mesa decidiendo qué rumbo va a tener el país, y que tampoco se lo deje nada más a los banqueros y que tampoco se lo deje nada más a las cúpulas que generalmente son las que han venido tomando las decisiones o han tenido que sortear también las malas decisiones de los gobiernos en materia económica. Sí, exactamente. Ahí, al final de cuentas, el principal papel en términos económicos que tiene el gobierno actualmente es precisamente el de definir la política económica. ¿Y tú ves una definición? No. Porque a lo mejor sí hay una definición en cuanto a cómo manejar el dinero y el recurso, sí, y qué indicadores son los que quieren que no se muevan para que conservar cierta estabilidad. Digo, eso lo hemos platicado en sí, innumerables ocasiones. Para ellos es muy importante el tema de la inflación, el tema de la paridad. Son temas que ahí le ponen absolutamente todos los kilos. Y vamos que hay. O sea, sí. Entonces qué estrechez, porque el panorama tendría que estar siendo visto con la total amplitud de lo que significa y no centrarse en uno o dos objetivos. Sí, de hecho, por ejemplo, ese dato lo podemos ver aquí en la región. Actualmente, en los últimos 10 años, bueno, obviamente con los años estos de sequía que tuvimos de inversión, pero actualmente el gobierno del estado, el gobierno municipal, se enfocan en traer empresas manufactureras, ¿sí? Sobre todo obviamente implicadas con el sector automotriz, porque esta parte de México, bueno, tiene varias armadoras. Pero, por ejemplo,
esa es como que la política económica del gobierno del estado, por ejemplo. O sea, lleva empleo, pues se necesitan empleos, lleva empleo de la empresa manufacturera automotriz. Ahora, sin la atención del gobierno, sin el apoyo que les da el gobierno, es decir, sin, ¿cómo se llama? Terrenos gratis, sin exenciones de impuestos estatales y sin todo eso, tenemos un sector aquí en la región lagunera que ha crecido con el paso de los años y que no ha dejado de crecer, que es el sector agroindustrial, que básicamente lo concentra Lala y todo lo que implica. Entonces, ese sector crece sin tener una política industrial para favorecerlo. Entonces es cuando encuentras esas disyuntivas, ¿no? O sea, la competencia económica o el propio sistema económico hace florecer lo que en una región funciona. Y parece que el gobierno no lo quiere ver. O sea, el gobierno simplemente lo dice, no, por ahí no es por acá. Entonces tienes esa disyuntiva de decir, bueno, pero esto sí crece y lo que tú me te propones a lo mejor crece algunos años y luego se van las ensambladoras y se acabó el negocio, ¿no? En cambio, los alimentos siempre vamos a seguir consumiendo. Ahora, a nivel federal pasa algo similar. O sea, es enfocarte en el crecimiento hacia afuera, pero hacia lo que necesita Estados Unidos o hacia el proceso de integración con América del Norte. Pero ¿qué necesita, por ejemplo, Europa? ¿Qué necesita Asia que tú les puedes ofrecer? ¿O qué necesita América Latina que tú les puedes ofrecer que te pueda permitir crecimiento económico? Pero simplemente hay que voltear al mercado interno, Axel. O sea, ¿qué estamos importando? ¿Qué tipo de bienes, productos que nosotros mismos pudiéramos estar ya siendo nuestro propio sustento, es decir, satisfaciendo esa necesidad internamente, porque se nos hace muy fácil que todo venga de fuera y no vemos, y entonces ¿dónde están los apoyos para los industriales? ¿Dónde está el apoyo pero el apoyo de veras, no el apoyo que se va a fondo perdido y entonces es prácticamente también una inversión electoral, ¿no? Sino que el seguimiento, vamos, siento que no hay orden y entonces en medio del caos y del desorden cualquiera puede capitalizar. Sí, y ahora ese por ejemplo es otro enfoque, ¿verdad? Digamos, la política va encaminada hacia el crecimiento hacia afuera, pero algo de lo que nos hemos olvidado es de fortalecer el mercado interno. Exacto. Por ejemplo, cuando tuvimos estas tasas de interés históricamente bajas, indirectamente se fortaleció el mercado interno, porque teníamos créditos bancarios, créditos hipotecarios, inclusive créditos al consumo muy baratos. Entonces, eso originó que muchas personas ingresaran al sistema financiero y empezaran a fortalecer el mercado interno. Ahora, ahorita que vamos al revés, que las tasas de interés van hacia arriba, bueno, pues la lógica es que las personas empiezan a desincorporar del sistema financiero y entonces se empiece a descapitalizar un poco el mercado interno. Entonces, ahí es cuando necesitas esa política, ¿no? Bueno, ok, las tasas de interés van hacia arriba por una tendencia internacional, pero ¿qué puedo hacer yo para fortalecer el mercado interno y seguirlo, hacer crecer y que no se caigan, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente te preguntas, bueno, ¿dónde está la política económica? Sí, más que, o sea, si a mí me preguntas, yo veo a un Banco de México concentrado en lo que le toca, pero no veo a un gobierno a través de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, inclusive de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, enfocada en hacer algo diferente. Ahí estaría la clave, ¿no, Axel? Lo que comentabas hace unos momentos entre la diferencia de crecimiento y desarrollo. Y yo veo cierto paralelismo entre crecimiento relacionado con la macroeconomía y desarrollo relacionado con la microeconomía. Es decir, como que el gobierno y las políticas públicas económicas se han centrado más en atender a la macroeconomía, es decir, al crecimiento, y no al desarrollo, es decir, la microeconomía. Porque uno de los datos que da la CEPAL, y muy importante, es el hecho que las reformas estructurales del presidente Peña Nieto no han aterrizado en la población, no se han visto los beneficios en la población, por lo que sugiere la necesidad de programas sociales más de fondo, entre lo que implica el de mejorar la calidad del ingreso de la clase trabajadora, precisamente para pasar del desarrollo al crecimiento. Sí, y por ejemplo, ahí es donde podemos visualizar, bueno, la política social hacia dónde está encaminada,
¿verdad? Con los últimos años, con los diferentes nombres que ha tenido los programas sociales, pero básicamente haciendo lo mismo, vemos que las cifras de pobreza no cambian, entonces quiere decir que no está trabajando como se debería. Es que también hay, incluso también uno de estos organismos no gubernamentales hizo la declaración lapidaria: al gobierno le conviene que haya pobres, porque estos programas sociales están encaminados a fines electoreros meramente, no al combate a la pobreza. Exacto, y ahí es donde por eso encuentras la respuesta de por qué no cambia, ¿verdad? Hay una manera, bueno, hasta cierto punto eficiente de poder lograr una mejor política social, que es precisamente como descentralizarla del gobierno, algo parecido a lo que hemos estado viendo que está formando el Sistema Nacional Anticorrupción, que sería algo como un Sistema Nacional de Política Social. O sea, que hubiera como una especie de consejo que no esté adentro del gobierno, sino que esté afuera y que pueda funcionar en base a indicadores. Y esta sería una manera de poder contextualizar la política social y que realmente se enfoque en ir sacando a los pobres, ¿sí? Y ir rompiendo esos círculos viciosos y de cierta manera ir quitando ese aspecto electoral, ese aspecto político que tienen los programas sociales. Pero bueno, ahí es donde está el punto, ¿no? Cómo lograr que el gobierno se dé cuenta que necesita algo diferente, hacerlo de otra manera, si al final de cuentas ese sistema también al final se traduce en votos a la hora de las elecciones. Entonces, por eso que esa disyuntiva es muy difícil de lograr o de hacerla ver como una necesidad. O sea, primero poner lo que necesita el país para disminuir sus índices de desigualdad antes de los intereses personales o de partido en el gobierno. Pues tendríamos que estar hablando prácticamente de un cambio de sistema para romper ese paradigma. Muy bien, Axel Amarillas, economista, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, licenciado. Un saludo. Hasta luego. Gracias, Axel.